Muy buenas, Santiago, qué maravilla. O sea, feliz viernes, lunes, martes, miércoles por la noche, jueves de madrugada, momento after también. O sea, porque evidentemente, o sea, no nos escucháis solo a nosotros los viernes por la mañana, que es evidentemente el horario de fama y farándula, bueno, por la mañana, al mediodía, aunque para nosotros ya prácticamente es como si fuera primera hora de la mañana. Y tenemos en línea, o sea, hemos podido conectar con Alberto Gando. Bienvenidísimo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Miguel. Aquí andamos. Alberto. No sé si me escuchas. Hola. Esperen, ¿Me problemas escucháis? del directo. Esto ni que fuéramos Sálvame. Alberto, ¿Me escucháis? ahora sí. Ahora sí. Es que lo que sucedía era que, claro, yo esperaba que viniera a través de un altavoz o de algo, salía tu voz, pero tenía que ponerme aquí los cascos. Entonces, un Anda. fallo de operativa, por así decirlo. Ajá. Un fallo técnico. Entiendo. Pues sí, buenísimos días a todos. Aquí andamos desde la lejanía, pero siempre muy presentes. Hombre, y muy presente que, Me o vas sea, a permitir felicitar el carnaval a todos nuestros oyentes por que supuesto. toca estos días, en especial a los de Ourense, que lo llevan muy a tenor, Mm. celebrar estas fiestas previas al recogimiento de la Cuaresma. No, evidentemente. Y la verdad, o sea, agradecer, bueno, es lo que estaba contando un poco porque, bueno, nos ha llegado y aparte, o sea, nos consta en este aspecto de que, o sea, ya no solo felicitamos, porque siempre empezábamos el programa felicitando el día feliz viernes tal, pero ahora entre que nos escuchan de madrugada, de lunes, de martes, de jueves, pues claro, Sí. felicitar ya en general la semana, por así decirlo. Y la resaca a los que salieron ayer, ¿no? Hombre, por supuesto. Y la saca porque igual Joder. nos tú, igual hasta nos escuchan en algún after, o sea, tampoco, Y, tampoco me extrañaría, ¿eh? efectivamente. Pues sí, pero previo al carnaval, los outfits que vienen esta semana en nuestro boletín de cabecera, Exactamente. eso sí que es carnavales. No, y tanto que carnaval. Pero yo ya no sé si es, en plan, más que carnaval, un poco de terror, ya que se acerca a Halloween, que se han anticipado bastante. Por, sobre Bueno, todo, en este caso, que te la encanta casa. el momento de las casas, o sea, es tu sección favorita, Hombre, no lo dudes. de la familia Bosco Bianchi Bandinelli en su villa di Geggiano. Ja, ¿cómo queda, eh? ¿Cómo queda el ¿Cómo nombre queda? para luego lo que realmente es? Sí, la verdad, una casa que se cae a trozos con unas humedades del copón y que no nos hace más que recordarnos el espléndido pasado de la familia, pero a su vez también hace eco del mediocre presente que trae. Bueno, es que es horroroso. O sea, tú no puedes tener una, La verdad, o sea, una fachada derruida. Era algo que comentábamos en el café previo. virtual, ya no previo, pero bueno, previo pero virtual. Eh, y es así, o sea, no han reformado, o sea, porque yo entiendo que igual la fachada, bueno, pues se te cae la pintura, pasa el tiempo y es como más complicado. Pero Claro, y a ti lo que la sí, revista Hola te aparece un lunes por la mañana sin previo aviso para fotografiar tu casa, ¿no? Te fastidia. hombre, yo digo Anda, que, por favor, Miguel. no, y Está además, pactado de meses. no, pero no solo puedes limpiar los cristales de una ventana. O sea, quiero decirte, la de arriba, la de la cortina azul, pero luego de repente tener al lado la ventana, es que se lo vamos a enseñar a nuestros espectadores. Por favor. Álvaro, conéctame aquí, Torcuato. A ver si podemos acercar un poquito. Pero bueno, eso, nada, lo que veníamos hablando. O sea, unas ruinas y ya, sobre todo, o sea, debe de ser o sea, la casa con el jardín más terrorífico. Porque es que parece literal de Halloween. O sea, abandonada, pero abandonada, abandonada. Totalmente. Es que mira, Después conectamos aquí. me trabaja algún muestrario de hules para las mesas, que la verdad son las delicias de cualquier bazar de periferia. Bueno, es que las... O sea, el hule... Bueno, es que es un Y mantel así como corto, pero que además no le pega nada al mantel en esa mesa efecto tocador. Es que mira, vamos a enseñar el momento lámpara, que está aquí en directo. O sea, el momento lámpara, el momento ventana. sí,
No es, o sea, aquí está como más limpia, de repente tenemos una, o sea, las contras de madera, evidentemente todo el cristal sucio, o sea, bueno, ya por no contar todas las humedades y todo hiper de ruido, y el jardín aquí, que está hasta, ¿cómo se llama? O sea, como podre, así como quemado, o sea, nada, fatal, fatal, fatal. Sí, O sí, sea, sí, para ser no. de ola, a mí me parece un Es más poco. bien de adiós. Efectivamente, no, pero es cierto. Y lo que decías tú, luego el interior, aún encima, se va viendo cada vez, o sea, desde que avanzan las páginas, lo vas viendo Más decrépito. más decrépito. O sea, humedades, sobre todo las de la fotografía 11, que vamos a conectar aquí, que se ve aquí todo, que esto, aunque no lo parezcan para nuestros espectadores, esto no es en plan la pintura así como más oscuro, no, no, es literal humedad. O sea, humedad, Sí. humedad. Y ahí en esta página, aquí, el tema de la puerta, que tienes toda la pintura, que esto es terrorífico. O sea, que Sí, yo sí, digo sí. que aparte no se ve habitada. No sé, da una sensación como de Sí, frialdad, o sea, es como muy descuidada, ¿no? sí. La verdad, la casa transmite desidia. Hmm. O sea, yo soy un sitio en el que no viví, o sea, no sé, no viviría. Yo creo que ahí hay tormento de épocas No, a anteriores. ver, eso es verdad, o sea, no es algo que te incite como a vivir, o sea, también te lo digo, ¿eh? No. Porque ya no es acogedora de por sí, desde fuera, ya por las dimensiones, que siempre las casas así como muy grandes, palacetes, es más complicado que sea, o sea, hacerlo hogar en el sentido de que sea como algo acogedor, pero más complicado es si tú lo tienes abandonado, en el que no hay nada de, o sea, es que ni una lámpara. O sea, que no sé, o sea, es que es rarísimo. O sea, parece un abandono, pero literal, literal. Que teniendo Sí. eso, yo ya, o sea, no lo enseño, sinceramente. No. La verdad que no. Después, Hola nos hace eco también, por otro lado, de la escapada invernal de los Royals a San Moritz. Como no puede ser de otra manera, nos trae a la familia real, no real, de griega, Hmm. hoy de Grecia, perdón, con el príncipe Constantino Ay, ¿en qué página en era? un, en Actualízame. un look. No, Miguel, no lo sé. No me preguntes la página porque yo hice los deberes de manera por encima y no tengo la revista Es conmigo, verdad, me la no, sé pero de memoria, cierto. pero no la tengo conmigo. Pero nos trae un look, si bien es cierto que lo recuerdo a la perfección por el impacto de la imagen, el príncipe Constantino reza un look de safari con jersey de nieve, pantalón Aquí está, khaki, justo. camisa azul Oxford, sombrero Panamá a lo Indiana Jones y un jersey de estación de esquí. Esto es, me acabo de venir de África, cogí el avión y lo pasé por casa, No, no, tal cual. francamente. Y además, o sea, bueno, es que es una mezcla un poco extraña, porque parece así como un poco de... eh, o sea, es que este gorro para la nieve, o sea, un gorro literal de paño, pues, Sí, no, sí, no sí. sé, o sea, por mucho sol que haga, es como un poco extraño, por lo menos una visera normal y corriente de No, tela y ya está. es Asociación del Rifle Excursión a San Moritz. Literal, literal. Porque luego además las demás, o Claro. sea, sale rodeado de gente con, aparte de con jerseys, con ropa justo de esquí, o sea, Como literal, debe ser, como debe con un ser. equipamiento técnico, Y él de repente, pues nos viene con, con un pues pantalón nada, chino, una camisa justo, y un... y un jersey de calle, literal. Ahora, el que también luce de calle es el hijo, bueno, en este caso Luis Astolfi Jr., bueno, sí, evidentemente, el hijo Claro, de Luis de Astolfi, Luis Astolfi, o sea, nunca mejor dicho, claro. que era el que estuvo, que llegamos ahí a una conclusión después de decir que joven está en comparación con la infanta Elena cuando o sea, cuando, o sea, aparece aquí la fotografía en la página 26 del recorte que le hicieron al, a él, en este caso, al Astolfi Junior con ella, cuando se llevaban, en este caso, bueno, cuando salían juntos, Elena y el padre de él. Y yo diciendo, hija, ¿cómo envejeció Elena?
en comparación con este chiquillo que se ve súper joven, pero evidentemente, claro, es el hijo. Claro. Sí, Y ahí ya efectivamente. todo cambia. Sí, de hecho, bueno, pues nada, un reportaje anunciarnos que se casa, que tampoco tiene mayor calado, la verdad. Una chica estupendísima, él estupendísimo, con unos looks que anuncian la llegada de la primavera, básicamente, no tiene más vuelta de No, hoja. evidentemente. Después no sé qué noticias Además me siguen, la hace gracia, verdad, y mira, ya porque me pierdo. pone: le pedí matrimonio a Cristina el último día de nuestras vacaciones de verano, de noche y en la playa, para que nadie me viera, ya que soy bastante vergonzoso. Sí, Hombre, a sí. ver, sí que siento que para esos momentos también un poco de intimidad viene bien. Quiero decirte, o sea, tampoco te vas a poner aquí a declararte, no sé, en medio de la Plaza del Varadero, que es tradición. Una vez que acabas el camino, aquí, por ejemplo, si vas con tu pareja o lo que sea, que te pidan matrimonio. Y a mí la verdad me parece hasta bonito, porque tampoco es que sea una plaza, no siempre está hiper mega masificada. Es decir, que esté como si fuera ahora, ¿cómo se llama? El Vaticano. No. O sea, pero sí que es cierto que, hombre, hay más público, entonces claro, si es así como él dice, pues bastante vergonzoso, pues bueno, pero a ver, es un dato que tampoco Mm, viene a mucho, o sea, algo más romántico y ya está. Tampoco es nada del otro sí, mundo. totalmente. Pero lo que sí que es del otro mundo, que tampoco entendemos de qué mundo, es lo de Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Porque Bueno, parece esto es un ser. publi reportaje de Casas Alesas, ya te lo digo yo. Exactamente, es que, claro, era lo que hablábamos. O sea, puede ser marketing porque sí que es cierto que siempre, cada 2 por 3 están anunciando una. O sea, como que están en crisis, sobre todo, ellos no directamente, pero las revistas y ella, tanto como él como ella, no paran de desmentirlo, porque siempre. Sí. Pero sí que es cierto que lo que no encaja es lo siguiente. Como tú bien decías, o sea, te fijaste en el momento de Casas Alesas, que siempre salen, tanto en este reportaje como en otros que hacen, siempre salen demostrando que se llevan, que todo sigue normal, Estupendo. claro, que todo está estupendo, pero siempre hay una parte de marketing. Es decir, o salen de Casas Alesas, o salen de un nuevo negocio que va Porcelanosa. porcelanosa, un nuevo negocio que va a montar Íñigo que no sé qué, o en la Fashion Week porque está promocionando la colección que hizo con Pedro el Hierro. Exacto. Y después vemos que lo que es la noticia en sí, que es que fueron a celebrar el cumpleaños de Carolina Molas a Horcher, que es sobre lo que está la noticia, pues de ese evento solo hay una foto que ocupa media página. El No, porque resto de además. las 4 páginas y medias es momento Pedro del Hierro, momento Casas Alesas y así. No, y además no es se ve que no es. O sea, que es un posado pactado, evidentemente, porque ella sale fabulosísima. O sea, Hombre, solo faltaba que le dijeran, mira, o sea, evidentemente se ve que llamaron ellos personalmente o alguien muy cercano y le dijo, mira, vente para demostrar, porque claro, todo viene para que nuestros espectadores y oyentes se pongan un poco al día de que el día de San Valentín vieron en el NH Collection de Madrid salir de forma apresurada a Íñigo Nieva como corriendo, o sea, de una forma rarísima, porque estaban o sea, hay testigos que estaban como un grupo de amigos que acababan de cenar en ese hotel, que habían quedado, bueno, pues como varias parejas, que son amigos en común, para cenar. Entonces se están despidiendo en plena puerta del NH Collection. Y de repente le sale él, mangado, y no se dan cuenta. Pero a una le suena cuando analiza la situación y ve que es Íñigo Nieva. 14 de febrero por la noche. ¿Qué dirás tú? Pues hombre, ese día, si no estás cenando fuera con tu pareja, por X motivo, por trabajo, porque no estáis en la ciudad, pues estás o cenando en casa, algo más íntimo, lo que sea. Pero bueno, hombre, aunque no quieras celebrarlo, porque hay mucha gente que lo entiende el San Valentín como puro marketing, pero estás con esa persona. Por lo menos, digo yo, es como un día más especial, ¿no? Entonces salió, y luego encima lo raro es que una general de 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta, él los atravesó por el medio y medio sin paso de peatones y de repente se escondió en en un contenedor de obra que había enfrente. Cuando los
testigos que estaban en la puerta empezaron a decir, ah, mira, pero es Íñigo o así. Entonces, claro, él actuó de una forma rarísima, pero lo que justificó, y claro, lo que se entendió es que él estaba o se reunió o quedó con otra persona Ya. en ese hotel. Me vas a dar un segundo, Miguel. Me conecto ahora mismo, que tengo que ir al baño un momentito y seguimos con la conexión. Ah, vale. Hola, Pues Pablo. venga. ¿Qué tal? Buenas. Pues cortamos. Entonces, nada, el cotilleo básicamente viene siendo eso. Que parece ser que, o sea, se descubrió que salía el Íñigo, se escondía. Entonces, claro, la actitud, hombre, a ver, si tú estás con tu pareja el pleno día de San Valentín, lo que no puede ser normal, no sé, aquí también tenemos espectadores, o sea, que pueden darnos su opinión personal, pero vosotras, ¿cómo os lo tomaríais? Quiero decir, a ver, aquí alguien dice que fatal, la otra... Fatal, todo mal, todo mal. Porque, claro, o sea, se llegó a la conclusión de que él estaba igual con otra persona, no sabemos con quién, todo supuestamente, evidentemente. Pues acaso nos denuncian, nos están escuchando. Vamos a aclarar que todo esto es habladurías de otros medios. Entonces parece ser que fue así. Entonces él escapó y claro, lo que da a entender es que en plan le han pillado con otra persona o igual ella llamó por teléfono en plan porque iban a cenar, tardas, ¿dónde estás? Porque no era tampoco a las 12 de la noche, 1 de la madrugada. No era súper de noche. Era creo que 10, 10 y media. Entonces, claro, ahí tú piensas, o lo ha encontrado con otra, no ella directamente persona, sino que lo llamó metarras, tal, y la disculpa no valió y tuvo que salir corriendo súper rápido, pero luego lo que aclararon es que parece ser que donde cenaban, donde quedaban para cenar, les quedaba cerca y él tenía que hacer como un regalo, bueno, una disculpa, o sea que la verdad no tiene como sentido, intentaron justificar, pero él de un hotel salió. Y aparte salió, es decir, salió primero, porque claro, esto es un dato importante. Él sale primero de lo que es el hotel, tú imagínate, un hall así grande, entonces ya la puerta corredera, y entonces tienes toda la acera enorme, una calle de 4 carriles, entonces claro, todo súper grande. Entonces en la acera de enfrente, el contenedor de estos de obra, así con restos de... porque estaban haciendo obras enfrente. Entonces él sale, pero se me olvidó que vuelve a entrar, se pone una gorra, que no había salido con ninguna gorra en la mano, y entonces se la pone en el momento en el que sale, o sea, sale sin ella y se la vuelve a colocar la segunda vez. Y ahí es cuando de repente, ahí claro, al salir, al volver a entrar y al volver a salir, el grupo de gente se dio cuenta de, claro, dijeron, es Íñigo. O sea, a una señora que estaba allí le pareció que era él. Dijo, esta silueta me suena. Entonces, claro, se fijó bien, evidentemente era él, y claro, al sentirse observado, se fue a esconder así como agazapado, mirando hacia el hotel. O sea, una cosa tan extraña, pero detrás de ese contenedor había como un parking. Bueno, un acceso a un parking en plan al aire libre, ¿sabes? Como una zona de aparcamiento. Entonces él, como agachado, de rodillas, va como gateando así para adentro. O sea, es que es todo tan pintoresco que dices tú. Y claro, siempre que hay... O sea, la conclusión con la que venimos con esto, porque nos da igual, o sea, si están en crisis, si no, pues mira, cada uno, o sea, tampoco son las únicas personas en España que de matrimonios que están en crisis. Pero bueno, siempre, tanto antes de la boda como después de la boda, siempre hubo un marketing detrás, como por ejemplo en este caso, vamos a enchufar aquí a Torcuato. Aquí, no es, aquí sale el menú de Casas Salesas, así como una publicidad, como una cuña publicitaria muy, 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 muy mínima. Que no nos está pagando por esto Íñigo Nieva y debería. No es por nada, porque estamos aquí dando publicidad a Casas Salesas por la cara. Entonces, claro, en tanto antes de la boda como después, siempre en todas las pilladas que le hicieron, sale una cuña de su restaurante o sale una cuña de Tamara Falcó en la Fashion Week de Madrid por el desfile para Pedro el Hierro, es decir, todo como muy bien pactado y siempre, en todo momento, después de que salga una crisis, siempre tienen como que demostrar que está súper bien. Que si realmente son habladurías y tú como pareja estás bien, o sea, no sé vosotras y aquí la gente que tengo de oyentes, pero... Y también Aquí ahora... tenemos a Alberto que se conectó de nuevo.
Entonces, claro, lo que les decía, que yo si, por ejemplo, o sea, comentan algo de mí o hay habladurías de la relación está en crisis, no sé qué. O sea, ¿para qué le das más bombo justificando? O sea, si no hay nada que justificar, no lo justificas. No sé, opino. No sé tú. ¿Lo hemos perdido? Pues sí, No. dame un segundo. Pues sí, Miguel. Yo la verdad lo veo como publicidad encubierta totalmente. O sea, para mí no vale. No, por eso. Pero bueno, vamos a dejar hablar de ellos porque me monté aquí un speech porque la verdad, la Sí, la verdad que aventura te de marcaste 10 minutos del, de... del escape room, poco eh, más de él, la verdad era un tanto curiosa y, y nada más. Y en el Ola, principalmente el momento de los premios, porque evidentemente Nueva York, o sea, Estados Unidos se volvió a vestir sí, de gala para, o sea, previamente a la noche de los Oscars, para entregar los premios SAG, que es como sí, una que no le importa a antesala. nadie eso. No, evidentemente, o sea, no son tan importantes, ni, o sea, tan relevantes como los Oscar, evidentemente. Pero bueno, nada, Demi Obvio. Moore, Timothée Chalamet, la Selena Gómez, entre otros así, o sea, unos premiados junto con otros, pero... Sí, Nada, la verdad, o sea, ya te digo, era lo que veníamos hablando. A mí la que me viene, o sea, la que me fascina es en este caso Jane Fonda, o sea, espectacular a sus 87 años. coincido contigo. 87, muy fuerte. Sí, sí, está a punto de cumplir los 100 años. Sí. No, es que es real. Eh, O sea, me parece estupendo. sí, la verdad que sí. Y por otro lado tenemos también ya la fiesta de Ola Mm, y que las la fiestas apertura de la de Fashion Week, justo. Sí, Que nada, aquí, los de siempre. sí, los de siempre y la verdad Me sí. llama la atención que Ágata, de la borrachera que lleva, no se puede ni poner de pie y estaba La sentaron, sentada. dije, mira, tú sentadita, más Sí, guapa. sí, sí, sí. No, pero sí que es cierto. Y la verdad es lo que veníamos hablando, o sea, para ser una gala, o sea, es decir, la fiesta de apertura del inicio de lo que es la Fashion Week de Madrid, los looks y todo me parecen un poco Mm. tristes, la verdad, ¿eh? No es Bueno, por nada. como es a veces la Fashion Week. Desde aquí felicitar a los chicos de Mans, que Ay, ganaron la mejor colección. efectivamente. Bueno, es que, y siempre la ganarán porque es, o sea, siempre es fascinante. Sí, O sea, nunca de lo mejor que se dicho. presenta, sí, de lo que se presenta es lo mejor, porque lo demás estamos un poco hasta los cojones ya de verlo. No por eso. Sí, o sea, las cosas como No, y son. además es una sastrería masculina, pero con toques femeninos y sobre todo en la silueta, así en ciertas Sí, zonas como más ajustada, que es otro rollo. O sea, por supuesto. pero brutal. Y Y nada, yo creo que podemos cerrar comentando el look de Rosa López. ay sí, por favor, y ya terminamos. ¿Qué evento era? La Fashion Week también. También la Fashion Week. No, pero es que es heavy. O sea, ella vale que está horrorosa, pero el marido sale... O sea, el marido está a Bueno, el 2 marido diazepanes con de cero colgarse. ganas de vivir, ¿qué dices tú? A ver, si tú ya de por sí, Rosa López tiene cero ganas de vivir, ¿qué Ahí haces estamos. eh, con una persona que te consume la energía? Porque es que, por lo que se ve, o sea, chico, o sea, por favor. Entonces Pues nada, pero sí, nada, tengan ganas de vivir, por favor. ese es el resumen. Un alegato a la salud mental. Ese es el resumen del programa de hoy. Y nada, nos Ahí despedimos estamos. hasta la semana que viene con otra nueva entrega de Exacto. Fama y Farándula. Por supuesto, aquí estaremos al otro lado de Que la tengan radio. un buen fin de semana. Hasta luego. Sean felices. Hasta luego.